Me da gusto recibir, saludar y poder platicar con el maestro José Manuel Ancona Alcocer. Es el coordinador estatal del INEGI. Vamos a hablar sobre los censos, que es lo que más se les da a ellos. Primero que nada, bienvenidos. ¿Cómo está, maestro? Muchas gracias, Hugo. Con mucho gusto participar con usted la información que generamos en el INEGI. Por supuesto, los censos, lo más conocido. Siempre es importante conocer los datos estadísticos que son un reflejo de nuestra realidad en los distintos ámbitos. Ahora hablaremos de censos económicos. Así es. Hoy el tema son los censos económicos. Tenemos una muy larga tradición. En 1930 fue el primer censo económico del país y a partir de ello cada 5 años hacemos los censos económicos. El último que hicimos fue 2019 y estaremos realizando estos. Ya arrancamos, el 6 de febrero arrancamos trabajando en todo el país, particularmente aquí en Tabasco, 300 personas. Más del 70% son mujeres. Estamos trabajando en 117 localidades urbanas, es decir, de aquellas que tienen más de 2,500 habitantes. Estamos dando la vuelta manzana por manzana. Hugo, veremos todas las actividades que se hagan, comercio, los servicios, las manufacturas. Vamos a visitar a las constructoras, vamos a visitar a las empresas de transporte, pero también vamos a tener un importante sector que es el sector pesca. Este es el único que no entra en el censo agropecuario. Ajá. Que recién concluimos. El censo agropecuario lo hicimos hace 2 años, también cada 10 años, y el censo de población, simplemente para tener un parámetro, el censo de población de 2020 nos da 2,400,000 residentes habituales en Tabasco. Ya tenemos poco más de 90,000 hablantes de lengua indígena. El dato pasó de 60 a 90. El censo nos da esa radiografía, y recién terminamos el censo agropecuario y nos da más de 2,200,000 toneladas de caña en producción. Estamos trabajando muy fuerte y en plátano poco más de 804,000 toneladas, que somos el tercer estado en la producción. Refleja cada censo un estatus de lo que genera en su ámbito, y ahora el censo económico nos va a decir qué tan fuertes somos, qué tan diversos, cuántos servicios presentamos, y datos muy interesantes para que tengamos una radiografía contemporánea y que sirva como las bases para los empresarios, para los 3 órdenes de gobierno, ahora que hay cambios importantes en la estructura del país. Antes de que vayamos para allá, ¿cuántos me dijo? ¿Cuántos habitantes? ¿2 millones qué? 2,400,000 residentes habituales. Y lo digo residentes, Hugo, porque también tenemos quien no nació en Tabasco, que vive acá, pero también podemos ver tabasqueños que viven en otros estados. Por ejemplo, ¿a dónde van los tabasqueños? Van a la península, particularmente a Yucatán, a Quintana Roo, y ahora en busca de trabajo a Nuevo León. Mira, como que 3 puntos, ¿no? 3 focos ahí. Fundamentales. Ahora vamos a ver lo mismo. Antes era Ciudad de México. Antes era la Ciudad de México, y hay algunos datos, por ejemplo, interesantes cuando comienzas a analizar los datos censales, en este caso, que Puebla ha sido un estado receptor de estudiantes, no solo de Tabasco, sino de todo el país. Y Quintana Roo, la mitad de los residentes habituales no nacieron en Quintana Roo. O sea, la mitad de ello. Ahora, el censo económico nos va a dar la fuerza que tenemos. 73,000 empresas privadas trabajan en Tabasco, se ubican en ese sentido. Sin embargo, los recursos más importantes siguen siendo hoy por hoy los derivados del ingreso petrolero. No hemos logrado sacar, como se decía, diversificar, ¿no?, la economía. ¿Se siguen apostando a la misma canasta? Fíjate, Hugo, que hay datos interesantes y reveladores. Uno de ellos es que si bien los principales ingresos que tiene son por las petroquímicas y por la acción de la extracción de gas natural y petróleo crudo, ya tenemos un abanico mayor de lo que teníamos. Algo fundamental que el censo 2024 nos dará es que venimos de un proceso de pandemia, no solo local o nacional, una pandemia mundial que cambió los parámetros de la economía. Vamos a incorporar temas como el comercio digital. ¿Cuántas empresas ya están trabajando a través de plataformas? Hace 5 años era imposible. Bueno, no era imposible. Teníamos las pizzas y los medicamentos que llegaban a casa. Ahora, haces el teléfono y te llega absolutamente todo lo que tú quieras, en un cambio radical de ello. Pero también las formas de pago ya cambian, desde la posibilidad que de un código de barras puedas tener un CODI, puedas pagar, puede hacer transferencias inmediatamente, pero ya ni siquiera en los supermercados, en las fondas o en las taquerías. El otro día me comí unas flautas muy buenas y pagué con transferencia. De verdad. Sí, y estamos cambiando toda esa parte.
vamos viendo cómo ha evolucionado ello y buscaremos en los edificios, casa por casa, en donde hay actividad económica, manzana por manzana, donde podamos tener esta parte y finalmente tener eso que necesitamos. ¿Cuántos, cuáles y cómo están nuestros establecimientos económicos en Tabasco para saber cuáles son las políticas? Preguntaremos si son asequibles a créditos, qué tan fuertes están, y al final de ello vamos a tener una muy buena radiografía de nuestra realidad permanente. Y un punto nodal, como decías, ¿dependemos o no dependemos de energéticos y cómo estamos avanzando para ello? Ahora me decía 300 personas, ¿suficientes, maestro? Fíjate que es importante señalar, Hugo, que son 300 personas en esta etapa que le llevamos el proceso masivo, donde vamos a dar manzana por manzana la vuelta a cada uno de ellos. Esto es del 6 de febrero al 30 de mayo estaremos trabajando. Sin embargo, en junio, julio y agosto estaremos trabajando otro grupo de trabajo. Por ejemplo, los pescadores de manera independiente, las cooperativas o las empresas pesqueras, incluso la acuacultura, las visitaremos en 350 lugares que son puntos de arribo, es decir, donde se realiza la pesca. No solo la costa tabasqueña, sino hay 350 puntos de arribo en aguas interiores donde llegan los pescadores, están establecidas las cooperativas y vamos a ver. Visitaremos a las empresas transportistas de carga, turísticas, pasajeros, de cualquier tipo, y hay convenios nacionales, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, el sistema de agua potable en todo el país, las líneas aéreas, el sistema bancario, todo, absolutamente todo. Y en esta fase también le daremos la vuelta y veremos si hay templos religiosos. Vamos a tener un inventario completo de todas las asociaciones religiosas que tengan físicamente un templo donde prestan el servicio. Si bien la información del gobierno, las oficinas municipales o federales serán visitadas para enumerarla, el censo, la información es de la iniciativa privada. Oiga, y acabamos de firmar aquí entre el reportaje, me imagino que estará enterado, un acuerdo, un convenio con Yo También, que es una fundación que pues pretende visibilizar la situación de las personas con discapacidad. La pregunta orientada en este sentido va hacia este censo, porque también hablaban ellos en una plática que tuvimos de que si los consideraran, los números económicos podrían cambiar también. En este ejercicio de censo económico, ¿se va a ver por ellos? ¿Se les va a incluir? Fíjate, Hugo, que es muy buena la pregunta y además en dos respuestas. Una, en el censo de población y vivienda ya tuvimos algunos datos, ya tenemos un reflejo de la información a nivel sociodemográfico en la vivienda, la caracterización del estado, el municipio, incluso la localidad, de cuántas personas y cuáles son las características. Pero ahorita vamos a ir a los establecimientos en físico y vamos a preguntar cuántas personas con discapacidad están trabajando y qué tipo de discapacidad, de tal manera que podamos saber cómo está la incorporación. Como tú sabes, y lo escucharon ahorita con la charla con la periodista que tuvieron la oportunidad de hacer esta alianza muy, muy importante, hay personas con mucha valía. Quiero compartirte que en el INEGI hemos tenido compañeros con discapacidad de manera sorprendente que realizan trabajos extraordinarios en desarrollo informático, en las entrevistas y tienen la posibilidad de hacer trabajos de alto calibre y de mucha calidad. Esa información va a ser derivado cómo está la incorporación. También el tema de género, vamos a revisar cuántas mujeres y después vamos a poder hacer la combinación cuántas mujeres con discapacidad. Entonces es un tema de hoy y del censo económico. ¿Se va a conocer cuánto ganan, si tienen derecho a servicios sociales, todo eso? Ok, el censo implica exactamente ello, Hugo. Vamos a preguntar cuál es la categoría jurídica, desde cuándo están trabajando, la longevidad de los establecimientos es importante, cuánto duran por sector, cuánto duran vivos en la demografía de establecimientos, tenemos ello, sus gastos, si tienen gastos en capacitación. Hay un dato que hablamos de la formalidad y la informalidad, en entendido de que si tienen contratos firmados, si tienen prestaciones sociales, si tienen aguinaldo, si tienen todas estas prestaciones como la seguridad social, en el caso de la salud, nos van a diferenciar y también vamos a sacar cuántos establecimientos en general tenemos en la formalidad y en la informalidad, pero en establecimientos, no los ambulantes, porque los ambulantes no los podemos visitar nuevamente. Ellos los captamos en la encuesta de ocupación y empleo.
Claro. Ahora, ¿y qué va a pasar una vez que terminen de recolectar todos esos datos? Viene el vaciado, viene la interpretación, viene el estudio. ¿Cuándo conoceremos los resultados? Bien, el trabajo del censo 2024 ya estamos trabajando en dispositivos móviles, se capta en cuestionarios electrónicos. Eso ayuda. Inmediatamente ya no tenemos los procesos de captar en papel. En algunos casos, por algunas características específicas, nos hemos ido a los pantanos de Centla, vamos a ir a las cooperativas pesqueras, pues es mucho más cómodo por cualquier situación hacerlo en papel, transcribirlo, pero el 95% del censo va a ser electrónico, ya tenemos esa posibilidad. La información es encriptada, es totalmente confidencial y jamás nominativa de manera individual. Se va a sacar por clase de actividad o por sector incluso, pero nunca de manera individual. Y en el próximo enero, a menos de un año de la conclusión, tendremos los resultados preliminares, los primeros datos, los datos que vamos a tener por estado, por municipio y por gran sector. Y luego en junio del próximo año tenemos los datos por clase de actividad. ¿Cuántas zapaterías, cuántas carnicerías, cuántas boutiques y cuál es el promedio de salario que se les paga, cuál es la inversión mínima que se tiene, cómo estuvo las existencias, pero también cuadros temáticos y sistemas de información geográficos que van a poder tener la información, como lo hacíamos en la sección amarilla. Vamos a poder ver también nuestro directorio de unidades económicas perfectamente identificado. Yo creo que el INEGI, de verdad lo digo, ha sido un aliado de nosotros también cuando necesitamos datos, recurrimos al INEGI. Claro está que los mecanismos de ustedes son actualizados, ¿no? Y es confiable la información. Así es, Hugo, vamos a tener y tenemos una vanguardia sobre la metodología, los cuestionarios que se preguntan, se hace todo un proceso para poder tener homologado la misma caracterización. Ahorita mismo el censo económico está vinculado al Tratado de Libre Comercio, donde lo que preguntamos en México se homologa con lo de Canadá o con Estados Unidos. Tenemos un sistema de clasificación uniforme de América del Norte, lo que nos permite ser competitivos, y hoy por hoy toda esta información además está transparente en nuestro portal. Si un investigador quisiera saber, oye, ¿cómo preguntaron o qué preguntaron? Pues ahí está. Hay datos muy curiosos, alguna vez lo he compartido, donde, por ejemplo, algunos regionalismos en alguno de los años pasados ponían, en el mercado Pino Suárez venden pollo hecho pedacitos, aliñados, y de repente me hablan de oficinas centrales. Oye, José Manuel, ahí en Tabasco venden unos pollos muy curiosos. ¿Cómo que los venden aliñados? ¿Están vivos o están muertos? Obviamente trabajamos para que sea consolidado la información de tal manera que podamos tener. Si hay una granja donde están, es un proceso de manufactura. Si en ese proceso ya está en la venta, pues un proceso de comercio. Pero si ya te preparan el rico caldo de pollo con nuestra tortilla muy rica, ya es un servicio. Entonces tenemos la clasificación perfecta para tener los datos claros, concretos y concisos. Maestro, una última cosa de mi parte. La gente que va a hacer este levantamiento de información va identificada, evidentemente. Precisamente ese es uno de los datos bien importantes. Tenemos en dos aristas. Un protocolo para que la gente tenga la confianza de que se trata de compañeros del instituto. Van todos debidamente identificados, con chalecos, con sus gorros, con las mochilas, con los logotipos del INEGI, pero con su credencial perfectamente identificada, donde vamos a tener, como ahorita nuestro compañero trae, con un holograma, de tal manera que podamos trabajar la identificación, y además lo podemos verificar en el portal del INEGI, en la página del INEGI, www.inegi.org.mx. vamos a poder buscar para el informante, ponemos el nombre de Arturo Juárez y aparece incluso su fotografía. Vamos a tener esa posibilidad. Y también si nos vamos a la colonia Guayabal o vamos al poblado C23, hablamos con el delegado de la colonia y le decimos, vamos a trabajar los compañeros, y la gran mayoría, Hugo, de los compañeros que están trabajando en su zona son de la zona. Tengo personas en Tamolte de las Sabanas, de Tamolte de las Sabanas, Jonuta de Jonuta o en Tenosique del mismo lugar. Para darle esa certeza a la gente, ¿verdad? Que participe, que no se niegue a contribuir, dando los datos y esto pueda caminar. Sin duda, y es un beneficio para todos. Al final, los inversionistas tienen la posibilidad de saber qué establecimientos, qué características tienen, los investigadores hacer lo propio para cada proyecto de desarrollo, y por supuesto el gobierno en los tres órdenes va a tener la posibilidad de saber qué sectores apoyar, dónde nos
nos hace falta todavía incentivar más y poder tener las mejores decisiones aquí en el Estado. Maestro José Manuel Ancona Alcocer, pues a estar atentos de este ejercicio, que todo salga bien, y ahí estaremos, créame, puntualmente viendo los resultados para compartirlos con nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias, Hugo.